haciendo hablar la Escritura a mi manera, porque el capítulo 44 habla de ese primer éxodo donde Dios con poder y con su brazo extendido y su mano fuerte y poderosa sacó a Israel de la esclavitud. Él le dice, en otras palabras, o parafraseando con Jaime Rocha, si yo tuve la capacidad, el poder para sacar a Israel de Egipto y conducirlo a la tierra que les había prometido, yo también tengo poder para volver otra vez a hacer algo nuevo y derramar sobre ustedes mi espíritu. Ahora, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, que será una realidad en cada uno de nosotros, lo hacemos apoyado en la palabra de Dios. Lo hacemos apoyado en esos portentos y milagros que el Señor hizo en el pasado. Es por eso que declaramos que lo que el Señor prometió a Israel, de acuerdo a lo que dice el capítulo 44, en el verso 3, que yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu descendencia. Eso no solo fue una realidad para aquella gente, sino que también es una realidad. No dije será, usé el verbo en presente. Eso es una realidad en estos días para nosotros. Lo creemos. Y porque lo creemos, lo declaramos. Creemos que hemos sido llenos del Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Pueden repetir conmigo? Soy lleno del Espíritu Santo. ¿Pueden decirlo los de mi izquierda? Soy lleno del Espíritu. Soy lleno del Espíritu. Claro, porque eso es fe. Amén, amén. Fe es declarar lo que no se ve. Fe es declarar la certeza que lo que yo estoy declarando con mi boca, porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, del bien y del mal. Cuando yo lo declaro apoyado en la palabra, lo que declaro de acuerdo a la palabra, eso el Señor lo hará. Eso el Señor lo hará. Hay algunos que dicen que en el día de Pentecostés se cumplió la profecía de Joel. Joel fue muy claro. El Señor le dio palabra a Joel. Y Joel dijo, en los últimos tiempos el Señor derramará de mi espíritu y da a conocer las manifestaciones de la obra del Espíritu. Pero déjeme decirle esto. Esa profecía de Joel no se acabó en el día de Pentecostés. No fue ni siquiera el cumplimiento. No fue ni siquiera el cumplimiento de la profecía. Les voy a dar un pasaje en el que estoy apoyando mis declaraciones. Vayan conmigo al libro de Éxodo, por favor. Al libro de Hechos, digo. Capítulo 2. Vayan rapidito al primer libro de el Nuevo Testamento, que nos habla de la iglesia, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. En ninguno de los versos de Hechos capítulo 2 se dice de que la promesa del Espíritu se había acabado. Cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar, mira lo que dice. Cuando la gente ha visto la manifestación del poder de Dios, los han visto que sobre ellos se han derramado lenguas como de fuego, y han hablado en nuestras lenguas. Pedro entonces empieza a explicar ese fenómeno apoyado en la Escritura. Y en el verso 16, él no dice que esto es el cumplimiento total de la profecía. Sencillamente dice lo que voy a leer. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas esto es lo dicho. Es decir, Pedro lo único que está diciendo, señores, lo que ustedes están viendo acá, esto que se ha hecho una realidad en estos 120, esto es lo que el Señor dijo, pero, aquí está lo interesante, no se acabó ahí. No se terminó con estos judíos, no se acabó con los 120. Pedro sencillamente dice, esto fue lo dicho. Por lo tanto, ahora, a cerca de 2000 años de distancia, nosotros también podemos decir
que creemos que el Señor va a llenar su pueblo de su espíritu, que creemos que el Señor hará prodigios, señales y milagros, porque esto está dicho en la Escritura. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu es porque Dios está interesado en que seamos capacitados. Así como el Señor capacitó a la iglesia en los comienzos y estos pudieron hacer prodigios y milagros porque Dios estaba con ellos, de la misma manera nosotros en estos días vamos también a participar de esta bendición gloriosa de ser llenos del Espíritu de Dios. Para un poquito por favor con las letras, por favor, Roberto, por ahora no. Porque veo que yo estoy hablando y hay algunos que están mirando para allá. Ok, me siguen por favor. Voy a tratar de ser breve. ¿Están de acuerdo conmigo que realmente para nosotros también es la promesa de la llenura del Espíritu? ¿Sí o no? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Lo creen? Amén. No, no están tan convencidos. Yo creo fervientemente, de acuerdo a la palabra, que el Señor también quiere llenarnos a nosotros a cabalidad. El Salmo 145 que mencioné con anterioridad dice: generación a generación celebrará tus obras, las proclamaremos. Y la única manera como la iglesia puede testificar, puede hablar de lo sobrenatural de Dios, es cuando la iglesia está llena de lo sobrenatural. Estas son cosas del Espíritu que se dan en un mundo natural. Proclamamos por fe que el Hijo de Dios está aquí, pero ni siquiera tenemos una cruz. Y la pobre cruz que teníamos afuera, con uno de estos vendavales, también se rompió. No tenemos ni siquiera una imagen de una virgen, ni siquiera tenemos un crucifijo en este lugar. Pero declaramos, y yo lo creo, y estoy persuadido desde aquí hasta la planta de los pies, que el Señor, Dios Todopoderoso, Él está aquí para hacer prodigios y milagros. Lo creo. Porque Él ha declarado que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará ahí. Y miren qué interesante es lo que dice la versión, la Biblia al día, de Isaías 44, verso 3. Escúchame, siervo mío Israel, mi elegido. Oh siervo mío, el Señor, quien te hizo, quien te ayudará. Dice: no temas, oh Jerusalén, mis elegidos no teman. Yo proveeré agua en abundante para su sed y para sus campos resecos. Yo derramaré de mi espíritu y mi bendición sobre sus hijos. Ellos prosperarán como hierba de regadío, como sauce en la ribera del río. Al Señor pertenecemos, dirán orgullosos, somos israelitas, y tatuarán en sus manos el nombre de Dios, el honorable nombre del Dios de Israel. ¿Sabe lo que me está diciendo la parte final de este pasaje de Isaías 44? Me está hablando de crecimiento, me está hablando de vidas salvas, me está hablando que cuando la iglesia está llena del Espíritu, el Señor es el que se encarga de añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. En el día de Pentecostés, el torpe pescador de Pedro, lleno del Espíritu, se para como un león, porque cuando el león ruge, al león de la tribu de Judá, ruge, entonces sus profetas son los que hablan. Pedro se para como un campeón, aquel que ha negado 3 veces al Señor, y empieza a predicar. Y la Biblia dice que el Señor, no la elocuencia de Pedro, añadió a su iglesia cerca de 3.000 personas. Cuando el profeta Isaías está hablando de que el Señor va a derramar su espíritu sobre esta generación, no piense en las generaciones del postmoderno o las generaciones antiguas. Piense en esta generación. Repita conmigo, por favor: el Señor va a derramar su espíritu en mi generación, en mi generación, en mi generación, en mi generación. Él tratará con las futuras generaciones, pero a nosotros nos ha correspondido el privilegio de ser la iglesia militante, la iglesia poderosa, la iglesia llena de la virtud y del poder de Dios, que veremos su gloria. El salmista dice que Él no morirá, sino que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.